municipal. Telepaís. Continuamos con más información. De inmediato nos vamos hasta la Dirección de Migración. Su directora brinda declaraciones. Escuchemos. Hoy día vamos a presentarles este caso de tráfico de personas en el que ya se encuentran 5 personas detenidas y que se han puesto ante el órgano jurisdiccional para que se pueda definir su situación jurídica. En fecha 23 de abril del año en curso, inspectores del aeropuerto del Alto, en conjunto con la Policía Boliviana Nacional, la naturaleza de este hecho es que se logra intervenir o interceptar a un vehículo que trasladaba migrantes irregulares. A raíz de este hecho se inicia un proceso de investigación que es principalmente iniciado por la Dirección General de Migración, en el cual y en el transcurso de los actos investigativos propios del Ministerio Público y de la Policía Boliviana, se han logrado establecer vínculos con personas que cumplían funciones como servidores públicos de la Dirección General de Migración y específicamente en la Administración Departamental de Migración Pando. Por lo que en fecha 23 de abril del año en curso, cuando se inicia este proceso, se logra la aprehensión de los señores Ervin Quispe Balda y el señor Marco Antonio Balda Choque, quienes eran los que trasladaban a estos migrantes extranjeros en esta fecha, y que al ponerse a disposición de un juez cautelar se les otorga la medida de detención preventiva por 3 meses. Posterior a esto, a través de los actos investigativos, en fecha 3 de mayo, el Ministerio Público emite una orden de aprehensión en contra de la señora Katia Aguilar Fiorilo, que fungía hasta ese día como encargada de inspectoría y arraigos de la Administración de Migración Pando, y que fue ejecutada esta orden en fecha 4 de mayo para su traslado hasta la ciudad de La Paz, donde se lleva a cabo la investigación por tráfico de personas, y que al estar a disposición de un juez cautelar se le determinó, esta autoridad determinó la detención preventiva en el penal de Obrajes por 3 meses. Posterior, debido a la realización de más actos investigativos, el Ministerio Público logra reunir los indicios necesarios para emitir órdenes de aprehensión en contra de más servidores públicos de la Dirección Departamental de la Administración Departamental de Migración Pando, que serían el señor Carlos Fuchner Maradei, que fungía hasta el día de hoy como responsable distrital de Migración Pando, contra la señora Guadalupe Ejuro Rejas, que fungía hasta el día de hoy como encargada de extranjería, y en contra de los señores Fabiola Micley Limpias Capobianco y el señor Guido Rodolfo Zavala Vaca, quienes desarrollaban funciones como inspectores de esta administración departamental. El día de hoy se ha logrado la ejecución de 2 órdenes de aprehensión, que serían del responsable distrital de Migración Pando, del señor Carlos Fuchner Maradei, y de la señora Guadalupe Ejuro Rejas, encargada de extranjería, quienes al día de hoy han sido desvinculados por encontrarse dentro de un proceso de investigación del Ministerio de Gobierno y de la Dirección General de Migración. Con esto debemos demostrar a la población boliviana y a la población pandina que, bajo una directriz de un trabajo transparente por parte de nuestro gobierno, se tiene que realizar las investigaciones en contra de todas las personas que no demuestren transparencia en su actuar y que de esta forma sus acciones constituyan delitos. Por lo que, de esta manera, reiteramos el cumplimiento del mandato de cero tolerancia a la corrupción que nuestro hermano presidente Luis Arce y nuestro hermano ministro de Gobierno Eduardo del Castillo nos han impuesto. No vamos a permitir ningún tipo de hecho delictivo que sea en desmedro de nuestro pueblo y de la seguridad interna de nuestro país. Y de esta forma, la directora de Migración se refería a un caso de tráfico de personas en Pando. Varios exfuncionarios de la Dirección de Migración Departamental fueron aprehendidos. Estaremos ampliando esta información en nuestras próximas ediciones.
Revisamos ahora el panorama internacional de la información. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acusado de malversación de fondos, disolvió hoy miércoles el Congreso Legislativo, lo cual implica la celebración de elecciones generales anticipadas. He decidido aplicar. El presidente de Ecuador decretó la disolución del Congreso. En un mensaje a la población, Guillermo Lasso atribuyó la decisión a la grave crisis política y conmoción interna que sacude Ecuador. El Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente cada día se profundiza. El mandatario de derecha, que asumió el poder en mayo de 2021 para un mandato de 4 años, pidió al Consejo Nacional Electoral convocar a elecciones generales anticipadas. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos leyes de urgencia económica. El anuncio fue hecho un día después de que el presidente se defendiera ante el Congreso en un juicio político donde la mayoría opositora de izquierda quería destituirlo por presunta corrupción. Lasso es acusado de un supuesto peculado en el manejo de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana, porque decidió continuar con un contrato firmado antes de asumir, pese a que había informes de que era perjudicial para el Estado. A continuación le mostramos el decreto 741 firmado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, para disolver el Congreso y disponer el adelanto de las elecciones. Decreta en el artículo 1 disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 2, notifíquese el Consejo Nacional Electoral para que convoque a elecciones dentro del plazo de 7 días, de conformidad con lo establecido en el inciso 3 del artículo 148 de la Constitución de la República. Seguimos revisando el tercer artículo. Notifíquese a la Asamblea Nacional la terminación de pleno derecho de los periodos para los cuales fueron designados las y los asambleístas. Adicionalmente, la terminación anticipada de los contratos del personal legislativo ocasional. Y finalmente, esta disolución no otorga a las y los asambleístas ni al personal legislativo ocasional derecho a reparación o indemnización alguna, conforme lo establece de manera expresa el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, mediante su cuenta de Twitter y un mensaje televisado junto a sus ministros, señaló que firmó la muerte cruzada para así disolver el Congreso y convocar a elecciones. Pero, ¿qué es la muerte cruzada? Es una cláusula constitucional con la que se disuelve la Asamblea Nacional para convocar posteriormente a elecciones a fin de renovar los poderes legislativo y ejecutivo. Cabe resaltar que el presidente solo podrá hacer uso de esta facultad una vez en los 3 primeros años de su mandato. Mientras la autoridad electoral convoca a elecciones legislativas y presidenciales, Lasso gobernará vía decreto de ley. Dichos decretos, los cuales tendrán que tratarse únicamente en materia económica, serán enviados a la Corte Constitucional para su análisis. Ahora hay reacciones en nuestro país. El diputado Gustavo Aliaga dijo que la decisión del presidente de Ecuador de cerrar el Congreso de este país es legal, ya que está contemplada en su Constitución. Esto está previsto en su Constitución. No estaba previsto en la Constitución peruana, por ejemplo, no está previsto en nuestra Constitución. Él ha cerrado inmediatamente, tiene 6 meses. A esto se llama muerte cruzada porque él también debe renunciar en 6 meses y entregarla. Entonces, se ha cerrado el Congreso, en 6 meses debe llamar elecciones y entregar el poder. No puede, a él le faltaba 2 años y medio, él no puede quedarse. En cambio, con lo de Castillo, quiso hacer un poco parecido a lo que hizo Fujimori, cerrar el Congreso. E inmediatamente la policía lo agarró y lo tomó preso. Para que vean que la policía lo agarró y lo tomó preso, hoy día está penando más o menos una sentencia de 3 a 4 años aproximadamente. En el
Ecuador, existe esta posibilidad, no existe en nuestro sistema. En nuestro sistema, en caso de que pasara esto, el vicepresidente tiene que llamar en 3 meses. ¿Es legal entonces? Es plenamente legal, creo que abre las posibilidades a que el correísmo pueda volver también, ¿no? Usted puede hacer conocer la realidad de sus barrios o las noticias que conozca enviándolas a Yo Periodista al 715-25700. Vecinos de la calle Omiste en Sucre denuncian que todos los días el dueño de este vehículo lo deja estacionado en este lugar que está prohibido. Este accidente de tránsito se registró a la altura del Parque Industrial Cayutaca, camino a Desaguadero. Y un transeúnte demanda el arreglo de esta alcantarilla ubicada en la esquina de la calle Antonio Paredes Candia y General González en San Pedro. Continuamos.